y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Qué gusto es poder estar nuevamente con ustedes en nuestra tercera noche de conferencias aquí en la ciudad de Guadalajara, en una serie tan impresionante, tan importante de la palabra de Dios como la que estamos viendo. Lleva por título La Gran Crisis Final. Les damos a todos ustedes una cordial bienvenida. ¿Cuántos están hoy por primera vez aquí en esta noche? ¿Puedo ver las manos? Ok, hay un buen número. Siéntase en casa. Los demás que ya han estado las noches anteriores, también sean bienvenidos. Y también les damos la bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla en distintos lugares de México, Norteamérica, toda América Latina y aún Sudamérica. En forma especial a los que nos han escrito y están en sintonía en este momento desde Colombia, les saludamos, igual que los que están en Chile y en Europa. El Señor les bendiga, y no nos olvidamos también de aquellos que nos están viendo desde Australia. Sean bienvenidos a esta serie de reuniones también. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Aquellos que puedan acompañarme, les invito a postrarnos de rodillas delante de nuestro Dios. Los que no puedan, pueden inclinar su rostro en el lugar donde están, en señal de respeto por el Todopoderoso. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Al acercarnos a tu mesa, venimos a recibir lo que tú abundantemente tienes preparado para nosotros. Queremos ser alimentados y confortados espiritualmente. Te damos gracias por las bendiciones materiales, porque no nos falta el alimento, el techo, el vestido, el trabajo, porque nuestras familias están provistas por tu mano pródiga. Pero lo que más anhelamos es ser alimentados con tu palabra. Por eso en esta noche pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos muestre el camino que debemos seguir. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a aquellos que en las últimas noches han tomado decisiones importantísimas, trascendentales en su vida, como es haberte aceptado a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas a todos los que estamos aquí. Tú conoces las necesidades de nuestro corazón. Aquellos que a través de la pantalla se han unido a nosotros en esta hora, bendícelos también. Que tu bendición les alcance donde quiera que estén. Y al abrir las páginas de tu santo libro, nos sujetamos a que todo pensamiento sea el que viene de tu santo libro, que aprendamos a no hablar más de lo que está escrito, y que ese mismo espíritu que inspiró a los profetas de antaño a escribir las cosas que hoy se están cumpliendo y se van a cumplir delante de nuestros ojos en muy poco tiempo, que ese mismo Espíritu Santo aplique la verdad a nuestro corazón. Responde a cada petición en esta hora, porque te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.
En esta semana hemos venido estudiando juntos las profecías del tiempo del fin. La primera noche vimos un tema impresionante. ¿Por qué creemos que estamos viviendo en la última generación de este planeta Tierra? Anoche vimos la gran crisis predicha por la palabra de Dios. Y hoy vamos a entrar a estudiar más a fondo lo que es esa gran crisis final. Anoche iniciamos ya el estudio del libro de Apocalipsis. Comenzamos viendo el sermón profético la primera noche de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, y las señales que se están cumpliendo a nuestro alrededor. Pero anoche comenzamos a estudiar el Apocalipsis. Muchos tienen miedo de estudiar el libro de Apocalipsis. Este libro es un libro muy poco estudiado en el mundo cristiano, mal comprendido y mal interpretado. Mucha gente tiene miedo de estudiarlo porque los asusta. Predice tremendas cosas, horribles bestias, cuernos, plagas, juicios de Dios que vienen sobre esta tierra. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es más, el nombre Apocalipsis viene del griego que quiere decir descorrer el velo, revelar algo. Si ustedes abren sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, para los que recibieron la Biblia de tapa negra a la entrada, a una Biblia muy bonita, Reina Valera, versión 2000, en la página 1038, Apocalipsis capítulo 1, nos dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que aquí dice la revelación de Jesucristo. Cuando leemos y estudiamos el Apocalipsis, estamos estudiando sobre Cristo, lo que Él nos reveló. Es su carta de amor para el planeta Tierra. Es su palabra de reprensión. Es el mensaje de amonestación que viene del corazón amante de nuestro Salvador. Muchos creen que el libro de Apocalipsis es difícil de entender, que es un libro sellado. Anoche vimos que el libro de Daniel era un libro sellado, pero que el ángel le dijo a Daniel que cerrara las palabras y sellara el libro hasta el tiempo del fin, y que entonces se le quitaría el sello y se podría entender. El Apocalipsis, por su parte, no es un libro sellado. Es un libro abierto. Si ustedes van ahora a la última página de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, dice en el versículo 10, 22, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 10. Dice así: el ángel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira que yo vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y luego dice, versículo 8, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de haberlas oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me estuvo mostrando estas cosas. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas, con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y entonces el versículo 10 dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
Así que la orden que recibió Juan de parte del ángel fue: no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Mientras que a Daniel se le dijo: sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis, como lo dice su nombre, es algo abierto, algo revelado, la revelación, el Apocalipsis de Jesucristo. También se nos dice que no está sellado, o sea, es un libro que se puede entender. Una autora muy leída, la autora más leída en la historia en los Estados Unidos, sus libros han sido traducidos a más de 130 idiomas alrededor del mundo. Ellen White, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 15 de ese libro, declaró: el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Muy pronto se cumplirán las predicciones que aún no se han cumplido del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. El libro de Apocalipsis no encubre la verdad, no la esconde, nos advierte con claridad, diciéndonos exactamente lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden, deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Así que el libro de Apocalipsis debe ser estudiado, debe ocupar el primer lugar en el pensamiento del pueblo de Dios, porque contiene profecías que son de vital importancia para nosotros en estos días finales de la historia de este mundo. Y luego dice allí mismo en la página 16, hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días finales, y por lo tanto deben ser enseñadas e ilustradas. Es el deber de los centinelas, de los ministros y de los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz los ministros de Dios ahora, den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Así que es nuestro deber como ministros, como dirigentes del pueblo de Dios y también de todo laico, enseñar la profecía del libro de Apocalipsis, para que la gente que no sabe, que no entiende, pueda ser enseñada e ilustrada. Cuando la gente lee los capítulos que nosotros vamos a leer esta noche y mañana, que tienen que ver con las 7 trompetas y con las 7 plagas postreras o plagas finales, que son terribles juicios de Dios, hay mucha gente que llega a la conclusión de que Dios es un juez severo, es un Dios vengativo, demasiado duro, demasiado implacable e injusto por los terribles castigos que va a infligir sobre el planeta Tierra. Al enemigo de Dios, Satanás, el diablo, le encanta distorsionar y tergiversar el carácter de Dios cuantas veces sea posible. El diablo quiere, por un lado, que la gente vea a Dios como vengativo, como un tirano cruel y severo, que está nomás viendo qué hace el ser humano para castigarlo. Eso quiere Satanás, que así pensemos que Dios es un juez severo
Y por otro lado, también quiere que la gente vea a Dios como un padre bueno y alcahuete, como un abuelito bonachón, así como Papá Noel, como Santa Claus. Un Santa Claus divino que no hace mal a nadie. Por supuesto, amigos, ambos extremos están totalmente incorrectos y son falsos. El mismo Dios que destruyó al mundo en los días de Noé y que mandó fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, es el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz por nuestros pecados para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Es el mismo Dios. Así que no nos confundamos. Dios es responsable de hacer justicia en el mundo, pero Él también es un Dios de amor. En resumidas cuentas, Dios se revela a sí mismo a la raza humana en forma totalmente documentada de sus actuaciones en el pasado, como un Dios que muestra un perfecto balance entre la justicia y la misericordia. La Biblia nos muestra la manera como Dios ha actuado en el pasado y nos dice que Dios es un Dios bondadoso y clemente. Vamos a buscarlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Éxodo, capítulo 34, en la página 83 de su Biblia, los que tienen esta Biblia de Valera del 2000. Dice el versículo 6: el Señor pasó ante Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y misericordia, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no dejará sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Si ustedes notan, comienza diciendo: Señor, Señor, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Un Dios bondadoso, clemente, misericordioso, pero también dice que no dejará sin castigo al malvado, que visita la iniquidad, la maldad sobre aquellos que la cometen. Amigos, la realidad es que Dios extiende su misericordia a los pecadores día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que llega el tiempo, llega el día cuando la misericordia extendida por tanto tiempo ya no tiene efecto redentor. Ya el hombre toma por sentado la misericordia y el amor de Dios y sigue en su desafío abierto contra el gobernante de todo el universo. Y entonces Dios justificadamente responde con su ira y santa indignación por la misericordia rechazada y la rebelión abierta y desafiante. ¿Saben por qué digo esto? Porque al entrar a estudiar los temas que vamos a estudiar esta noche y mañana por la noche, 7 trompetas y 7 plagas postreras, lo que vamos a ver nos puede parecer increíblemente avallazador, terrible lo que viene. Por eso esta serie lleva por título La Gran Crisis Final. Pero tenemos que comprender el carácter de Dios y su balance entre la justicia y la misericordia.
entre la ira y su justo enojo. De ahí es que es tan importante que comprendamos el carácter de Dios. El libro de Apocalipsis contiene varias cadenas proféticas, o sea, varias líneas de profecía, varias visiones subsiguientes una a la otra, que forman parte de un todo completo. Todas las profecías del libro de Apocalipsis forman un rompecabezas precioso, como piezas de un gran rompecabezas que deben ser cada una puestas en su lugar. Algunas de las líneas proféticas del libro de Apocalipsis se han ido cumpliendo a lo largo de los siglos. Otras están a punto de comenzar a cumplirse. Cuando nosotros colocamos cada pieza del rompecabezas en su lugar, un panorama impresionante y maravilloso, un drama de una trama solemne se desenvuelve frente a nosotros. Los caminos de Dios son maravillosos de comprender, y más interesante aún es descubrir su significado. Algunas de las profecías del libro de Apocalipsis son fáciles de entender y otras son difíciles al principio. Pero saben, podemos decir lo mismo con respecto a ese Dios a quien nosotros amamos y a quien respetamos. Algunos aspectos del carácter de Dios son más fáciles de comprender que otros. En última instancia, el libro de Apocalipsis confirma las buenas nuevas que todo el mundo quiere escuchar, que al fin el bien va a triunfar sobre el mal y que un mundo de paz y eterno gozo llegará a ser una feliz realidad. Eso es lo que todo el mundo quiere saber. Y cuando uno viene a hablar de estas cosas que alarman, la gente dice, no, yo no quiero escuchar de eso, mejor hábleme de algo más positivo, porque bastante problema tenemos en el mundo ahora para que me cargue con más preocupación. Es cierto, el libro de Apocalipsis termina diciendo que todo va a salir bien. Yo les puedo dejar espiar un poquito al final del libro de Apocalipsis. No más que espíen, así que cuando un libro está muy interesante y lleva una trama muy buena, como que nos da la tentación de irnos al último capítulo para ver cómo termina, ¿verdad? Cuando una novela está muy buena, queremos ver cómo va a terminar, ¿no es cierto? Yo les voy a dejar espiar un poquito al final del libro de Apocalipsis, para que ustedes vean que en verdad termina bien. Pero tengo también unas noticias que darle en esta noche, y que antes que ese final feliz llegue, la trama se pone muy estrecha. Y la crisis que viene es más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Por eso tengo que dejarles ver, aunque sea un poquito del final, para que en medio del proceso de lo que vamos a ver en esta noche, no se me espanten, no se me desanimen y no digan, no, ¿cómo Dios puede hacer esto que viene? Y usted dice, ¿pero qué es lo que viene? Ya lo vamos a ver, y está duro lo que tenemos que ver en esta noche. Así que espiemos un poquito el final para que veamos que realmente vale la pena mantenerse de parte de Dios y de su justicia. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, nos dice así: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, engalanada como una esposa para su esposo. Y oí una gran voz desde el cielo que decía: ahora el tabernáculo de Dios estará con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se imaginan ustedes vivir en un mundo nuevo, donde no haya más cárceles, ni hospitales, donde niños no tengan que sufrir de cáncer? ¿Se imaginan vivir en un mundo donde no haya más morgues ni cementerios? Donde no haya más injusticia ni dolor, donde no haya más maldad, ni rencor, ni odio. ¿A quién no le gustaría vivir en un mundo así? Como si esto sonara demasiado bueno, porque dice, no habrá más muerte, ni más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Dice el versículo que sigue, entonces, versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe, porque mis palabras son fieles y verdaderas. Es tan bueno lo que suena, que el Señor dice, el que está sentado en el trono, mira, escribe, porque de verdad estas palabras son fieles y verdaderas, son ciertas. Aunque te parezca demasiado bueno lo que te estoy diciendo, es cierto, Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Va a haber un mundo mejor, un mundo donde no haya manicomios, un mundo donde no haya cárceles, donde no tengamos que vivir enjaulados como pájaros con rejas, donde podamos estar en armonía unos con otros y llegar a realizar nuestros mayores anhelos, donde la muerte no nos arrebate a nuestros seres queridos, a lo que más amamos. Todo eso es lo que Dios ha prometido, y lo bueno es que eso se acerca. Esas son las buenas noticias. El bien va a triunfar sobre el mal, y ese nuevo mundo de paz y de eterno gozo llegará a ser una feliz realidad. Pero las malas noticias son que Dios va a probar a los habitantes de la tierra antes que Él establezca su reino eterno. Apocalipsis capítulo 3. Búsquenlo por favor. Apocalipsis capítulo 3, página 1040. Dice el versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí dice que Dios va a enviar una hora de prueba sobre el mundo entero para probar a todos los que moran en la tierra. La promesa es que Dios va a guardar a aquellos que retienen la palabra de su paciencia y los va a proteger de esa hora de prueba que viene. Miren amigos, nosotros vimos antenoche que el Señor Jesús nos explica que Él va a separar en este mundo las ovejas de los cabritos justo antes de su venida. Para Dios este proceso de separación es muy importante, porque Él no va a permitir que personas rebeldes, representadas en la parábola que leímos la primera noche, la de las ovejas y los cabritos, representada esa gente rebelde por los cabritos, Él no va a permitir que esta gente entre en ese reino de paz, porque si Él lo permitiera, pues ya no habría paz, ni habría gozo, ni habría tranquilidad.
Él tiene que asegurarse que todo aquel que entre en esa nueva tierra que Él va a crear, sean personas que realmente amen a Dios. Su reino está preparado para aquellos que le aman, que le sirven, que le obedecen, que están dispuestos a ser fieles, a exaltar sus caminos de justicia y a respetarse unos a otros en amor, obedeciendo la santa ley de Dios. Por eso es que Dios tiene que separar a los habitantes de la tierra, y ese proceso no es fácil ni es suave, es muy doloroso. El libro de Apocalipsis nos presenta que muy pronto Dios va a castigar al mundo con una serie de 14 terribles plagas. ¿Cuántas dije? 14 terribles plagas. Y tú me dices, bueno, Pastor Gambetta, yo he oído hablar de las 7 plagas postreras. Es cierto. Vayan a Apocalipsis, capítulo 21, donde estábamos leyendo hace un momento. Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 9, página 1052, dice así: entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas o postreras plagas, y me dijo, ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. El ángel le dijo, ven, y era uno de los ángeles que tenía las 7 copas que contenían la ira de Dios manifestada en las 7 postreras plagas. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Dice el versículo 1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las últimas 7 plagas con que la ira de Dios llega a su fin. ¿Notaron? Aquí se habla de las 7 últimas 7 últimas plagas. Ahora les hago una pregunta muy sencilla. ¿Podría hablar Dios de 7 últimas plagas si no hay plagas primeras? Obviamente, si hay 7 últimas plagas, tiene que haber plagas primeras. Siempre se habla de las 7 últimas plagas, y de eso vamos a hablar nosotros mañana por la noche. Pero hoy vamos a hablar de las primeras plagas que vendrán. Yo les dije que son 14 en total. Las primeras 7 plagas están descritas en el libro de Apocalipsis con 7 trompetas que van a sonar. Y las trompetas anuncian juicio. Se les llama 7 trompetas, aunque también se les llama plagas, porque su propósito es tocar la alarma, es despertar a los habitantes de la tierra para advertirles del fin del tiempo de gracia, para anunciar el juicio final y el pronto regreso de Cristo en gloria y majestad. Las últimas 7 plagas se les llama las 7 copas de ira de Dios, y se les llama copas porque están representadas por 7 cálices o copas llenas de la venganza y la ira de Dios que Él derramará sobre sus enemigos. Las 7 plagas postreras o últimas, escuchen ahora bien esto porque es muy vital que lo entendamos,
son terribles juicios que caen sobre el planeta Tierra después del cierre del tiempo de gracia. Repito, las 7 plagas postreras caen sobre los habitantes de la tierra después que termine la misericordia y la gracia de Dios. Cuando ya Dios diga, hecho es, y Cristo salga del santuario celestial, salga de la intercesión que está haciendo ahora por el planeta Tierra, y ya no haya más oportunidad de salvación, entonces caerán las 7 plagas postreras. Sin embargo, las primeras 7 plagas, que ya les dije que se llaman 7 trompetas, son juicios o plagas que van a caer antes que se cierre el tiempo de gracia y servirán de amonestación y de advertencia. Tienen como propósito despertar a la humanidad y llamar la atención acerca del hecho de que se acerca el cierre del tiempo de gracia, que la misericordia de Dios está a punto de terminar, que la copa de su paciencia está a punto de derramarse y que la gente debe arrepentirse porque es el último llamado de la misericordia. Las 7 plagas postreras caen después de la gracia. Son castigos en los cuales la ira de Dios se derrama sin mezcla de misericordia. Las 7 primeras plagas o 7 trompetas suceden antes de que termine la gracia de Dios y todavía hay oportunidad de arrepentimiento, de perdón y de salvación. Aunque la Biblia explica en detalle estos eventos, y ahora lo vamos a leer, para la mayoría de los habitantes de la tierra, estos juicios, estas plagas, les caerán como una sorpresa abrumadora. Nuestro Creador ha planeado y diseñado estos eventos futuros para lograr sus propósitos. Y Él ejecutará sus juicios en forma cuidadosa y perfecta para redimir a tantos como Él pueda. Estos eventos, estos eventos no serán desastres naturales por casualidad o por capricho de la naturaleza, sino que vendrán en un orden específico, tal cual como Dios lo tiene planeado y lo ha dejado revelado en su palabra. No sucederán al azar. No serán simplemente desastres naturales. Están planeadas por Dios de tal manera que despierten a la gente. Al ver estos temas, quiero repetir una vez más, y ya vamos a entrar en un minuto más a estudiar las trompetas, pero yo tengo que dejar esto bien en claro y repetirlo, golpearlo en tu mente para que quede muy claro. Recuérdalo a menudo a lo largo de este estudio para que no te espantes. Primero, Dios amó tanto y tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entregó a su Hijo para que muriese tomando nuestro lugar, para que tú y yo pudiésemos ser perdonados y últimamente llegar a salvarnos nosotros y nuestros amados. Ese es el Dios a quien yo amo y a quien yo sirvo, un Dios de amor, porque la Biblia declara que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero lo segundo que tienes que recordar es que aún la paciencia de Dios tiene un límite.
hacia aquellos que en forma desafiante y rebelde hacen caso omiso a sus llamados a la misericordia. Por favor, mantén en mente este balance entre la misericordia y el amor y entre la justicia y la ira de Dios al estudiar este tema de la gran crisis final. Y vamos a introducirnos al tema rápidamente. ¿Cómo comienza esa gran tribulación? Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Dice el versículo 2, bajo el título Las 7 trompetas. Vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel, con un incensario de oro, vino y se paró junto al altar, y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Por favor, noten que todavía en el templo que está en el cielo, donde está el altar de oro, donde se ofrece el incienso con las oraciones de todos los hijos de Dios en esta tierra, todavía hay intercesor que le añade el incienso de los méritos de Cristo a las oraciones de los arrepentidos ante el trono de Dios. Y dice el versículo 4, y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. 7 ángeles reciben 7 trompetas para tocar. Se aprestan a tocarlas, pero todavía hay intercesor en el santuario celestial. Todavía hay quien presenta ante el Padre nuestras oraciones pidiendo perdón y arrepentimiento. Dice el versículo 5, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La gran tribulación comenzará en forma repentina. Se iniciará con un tremendo terremoto global que literalmente afectará y paralizará las actividades del planeta en su totalidad. El arrojar el incensario al suelo, es decir, las naciones de la tierra han colmado la copa. Comienza la extraña obra de Dios. Así le llama la Biblia a la obra cuando Dios se levanta para castigar a los moradores de la tierra. En el libro de Isaías, el profeta Isaías habla de esa extraña obra de Dios. Dice Isaías 28, versículo 21. Isaías 28, versículo 21. Lo van a encontrar los que tienen su Biblia en la página 604. Porque Jehová se levantará, el Señor se levantará como en el monte Perizim, como en el valle Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación, a la operación de juicio, a la operación de derramar castigo sobre esta tierra, de castigar a los moradores de la tierra. La palabra de Dios le llama la extraña obra, la operación extraña de parte de Dios.
Y cuando se aprestan a sonar las trompetas, se marca este evento arrojando el incensario, diciendo: la copa se ha llenado. Así ha actuado Dios en el pasado, ya lo vimos las noches anteriores. Cuando la maldad llegó a su colmo en el mundo, Dios dijo: basta, y comenzó su obra de castigo. Cuando Sodoma y Gomorra, y podríamos leer sobre eso en esta noche, como la copa de la indignación de Dios tiene un límite, y cuando la copa se llena y se derrama, Dios dice basta y comienza su obra de castigo. En Sodoma y Gomorra dice que Dios le dijo a Abraham: voy a ir a ver si ya han llenado su copa o no. Y Abraham comenzó a interceder delante de Dios y le dijo: Señor, si hay 50 justos en Sodoma, ¿vas a destruir la ciudad? ¿Justos y pecadores por igual? Y Dios le dijo: no, si hay 50 justos, no voy a destruir la ciudad. Y luego Abraham sigue intercediendo y le dice: Señor, ¿y qué si faltan 5 de los 50, si nomás hay 45 justos? ¿Vas a destruir la ciudad porque falten 5 de los 50? Y Dios dice: si hay 45 justos en la ciudad, no la destruiré. No pierdan Apocalipsis, que ahora regresamos, pero vayan a esta historia muy interesante. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Génesis capítulo 18. Dios lleva un cómputo con cada ciudad, con cada nación de esta tierra. Y cuando ese cómputo llega a cierto límite que Dios ha prefijado, que Dios tiene establecido, entonces comienza su extraña obra. Génesis capítulo 18, el primer libro de la Biblia, en la página 16. Dice el versículo 20. Entonces el Señor dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Voy a ver cómo está, a ver si ya han llegado a la consumación. Eran 3 varones que estaban con Abraham. Uno era el Señor y otro eran 2 ángeles. Y dice el versículo 22: y los varones se apartaron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham quedó aún ante el Señor. Y Abraham se acercó y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás y no la perdonarás por amor de los 50 justos? Lejos esté de hacer esto, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca hagas tal cosa. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Y el Señor respondió: si hallo 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó: ahora que empecé a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás de los 50 justos falten 5. ¿Destruirás por aquellos 5 que falten toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si encuentro 45 justos allí. Abraham volvió a decir: quizás se hallen 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y ahora Abraham dice: no se enoje mi Señor, se sigo hablando. Tal vez se hallen 30. Primero comenzó a bajar de 5 en 5. Ahora agarró más confianza, ¿verdad? Y dijo: no se enoje mi Señor, ya que comencé a hablar. Pero ¿qué si son 30 en vez de 40? Y Dios dice: por amor a los 30 no los destruiré. Y Abraham prosiguió: ahora que me atreví a hablar con mi Señor, ¿y qué si solamente hay 20? Y dijo el Señor: no la destruiré por amor a los 20. Y Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor si hablo una vez más, quizás se hallen solamente 10.
Y el Señor dijo, no la destruiré por amor a los 10. Y amigos, usted y yo sabemos la realidad. Si Abraham todavía le hubiera bajado 5 más, todavía no se salva la ciudad. Porque en todas esas ciudades de Sodoma y Gomorra no se encontraban ni 5 personas dignas y justas. Y claro, el sobrino de Lot estaba en esa ciudad y por eso él intercedía. Y ustedes saben lo que pasó. Aún los ángeles que fueron a Sodoma les tocó ver lo terrible que estaba la ciudad. La Biblia dice de que cuando ellos llegaron a Sodoma, hicieron como que se iban a quedar a dormir en la plaza de la ciudad. Pero Lot, que los había visto porque estaba a la entrada de la ciudad, les insistió que vinieran con él. Capítulo 19, versículo 3. En el 2 decía, no, nos vamos a quedar a dormir en la plaza esta noche. Pero él insistió mucho con ellos y fueron con él y entraron en la ciudad. Pero antes de que se acostaran, versículo 4, los hombres de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No crean que estos ciudadanos de la ciudad de Sodoma querían simplemente conocer a los 2 forasteros, que no eran nada más ni nada menos que 2 ángeles de Dios vestidos de ropa humana. No crean que nomás querían decirles, hi, how are you? Sácalos para que los conozcamos. Lot salió a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y les dijo, ruegos hermanos que no hagáis tal maldad. Tengo 2 hijas vírgenes que no conocen varón, 2 muchachas solteras. Las sacaré afuera, haced de ellas lo que bien os parezca, solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Cómo un padre puede ofrecer a una turba violenta con malas intenciones a sus 2 hijas solteras vírgenes? Ya para entonces Lot sabía quiénes eran los varones que estaban en su casa. Y él trató de proteger a los ángeles de Dios. El pueblo respondió, versículo 9, sal de aquí. Y añadieron, ¿este extraño se quiere elegir juez entre nosotros? Te vamos a hacer más mal a ti que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot y se acercaron para romper las puertas. Entonces desde adentro los hombres alargaron la mano y entraron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Lot quería proteger a los ángeles de la turba. Los ángeles alargaron la mano y tuvieron que entrar a Lot y cerrar la puerta para salvarle la vida a él, porque lo iban a linchar, aparte de violarlo en esa noche. Hirieron los ángeles, versículo 11, de ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor. Imagínense, los dejaron ciegos. Y cualquiera diría que cuando toda esta gente se queda ciega de una sola vez, se hubieran espantado, se hubieran ido con el rabo entre las patas, asustados, estaban ciegos. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Si no lo dijera la palabra de Dios, yo ni lo creería. Miren cómo termina el versículo. Los ángeles hirieron con ceguera a todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, de modo que ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se fatigaban buscando la puerta, a tientas, ciegos, todavía andaban buscando la puerta para entrar a violar a esos 2 varones.
Increíble lo que es la naturaleza humana cuando se propone hacer algo malo. No hay quien lo pare. Y esa noche fue la última noche de Sodoma. Con eso se colmó la copa. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Cuál fue el pecado prevaleciente en Sodoma? ¿Ustedes entienden lo que quiere decir sodomita? Lo que quiere decir la palabra sodomizar, el verbo. Cuando ustedes leen en un periódico que el criminal sodomizó a su víctima, ¿entienden lo que quiere decir? Aquí hay muchos niños, yo no voy a entrar a explicar lo que eso quiere decir. Pero si ustedes entienden ese idioma que se usa hasta el día de hoy, sodomizar, y un sodomita está hablando de violación sexual, hombres con hombres. El pecado prevaleciente de Sodoma fue el homosexualismo. Y por eso Dios destruyó a esa ciudad. Se llenó la copa, la medida, y Dios dijo, basta. Mi pregunta es, si el mundo sigue como está, ¿qué no vieron hace unas semanas atrás la demostración aquí en Guadalajara? La Gay Parade. Y quiero que me entiendan, yo no tengo nada en contra de estas personas. Son seres humanos que merecen nuestro respeto también. Pero jamás podré estar de acuerdo con algo que la palabra de Dios le llama pecado. Y que dice que por esos pecados la ira de Dios se desata sobre los seres humanos. Y si no me creen, léanlo. Vayan al libro de Romanos, al capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y yo entiendo que este pecado del homosexualismo es un pecado como cualquier otro. No es que los estamos señalando, pero es un pecado que hoy en día la gente quiere hacer creer que es un nuevo estilo de vida, una manera alternativa de vivir, y ya quieren hacernos a que nuestros hijos tengan que aprender a vivir de esa manera como algo normal, como algo aceptable ante la sociedad. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. En la página 942. Versículo 21 en adelante. Bueno, el 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. La ira de Dios viene por la injusticia, por la maldad, la impiedad de los hombres que suprimen la verdad. Versículo 21. Habiendo ellos conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, antes se ofuscaron en vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a la inmundicia, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira. Adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos los unos con los otros, cometiendo infamias hombres con hombres.
y recibieron en sí mismos el merecido pago de su extravío, y como no quisieron reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Llegaron a estar atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, a pesar de conocer el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las cometen, sino que se complacen con los que las practican. Miren cómo describe la palabra de Dios la generación que nos ha tocado a vivir y que nuestros hijos tienen que enfrentarse hoy en día, porque ya está por todas partes. Ya no lo podemos tapar, no es como antes que la gente se escondía. Ahora ya han salido del closet, ahora abiertamente lo proclaman. Y repito, la Biblia condena no solamente ese pecado, también condena la envidia, el homicidio, la fornicación, el engaño, la mentira, la soberbia, la desobediencia a los padres, la crueldad, el ser despiadados. Todo esto está mencionado en la palabra de Dios. Pero no nos engañemos, no es otra alternativa de vida. La Biblia dice que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los seres humanos. Lean un versículo más. Eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y si Dios no actúa, entonces le va a tener que pedir perdón a Sodoma y Gomorra por lo que hizo. Si Dios no actúa ahora y no se despierta la indignación de Dios por lo que está pasando en el mundo, ¿qué les va a decir a la gente de Sodoma y Gomorra cuando se levanten en el día del juicio? ¿Se dan cuenta cómo está grave la situación? Miren 1 Corintios, capítulo 6. Eso lo van a encontrar en la página 959, 959, 1 Corintios 6, dice el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, que ni los fornicarios, ni los idólatras. Los fornicarios son los que cometen fornicación, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los idólatras son los que adoran imágenes. Ni los adúlteros, son aquellos que están casados y son infieles al vínculo matrimonial, ya sea hombre o mujer, cuando no son leales a la promesa que hicieron el día que se casaron. Eso es adulterio. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí dice que no nos equivoquemos. Claramente nos dice aquí que es por estas cosas que la ira de Dios viene sobre los habitantes de la tierra. Efesios, capítulo 4, versículo 3. Efesios 5, versículo 3, página 987. Efesios 5, 3. Pero fornicación y toda impureza o codicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras indecentes. Cuidado con aquellos que se creen cristianos, pero de su boca sale veneno y basura y malas palabras, palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes que no convienen,
sino acción de gracia, porque sabed bien, fíjense lo que dice Dios, sepan bien que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Por tanto, no participéis con ellos. Pero hoy en día, ¿cuál película no presenta fornicación, deslealtad, engaño, traición, mentira, avaricia, robo, fraude, adulterio? Díganme cuál es la novela cuya trama no tiene esto enredado dentro de eso. ¿Cuál es la película que ustedes pueden ver en la cual no hay malas palabras, en la cual no hay chistes de doble sentido, en la cual no hay adulterio, fornicación y todo lo demás que acabamos de leer, y homosexualismo y todo lo demás? Aquí dice que la ira de Dios viene no solo sobre los que practican estas cosas, sino con los que se deleitan en ver estas cosas. Aquí dice que incluso es con los que participan con ellos. Y uno participa cuando está viendo esa inmundicia. Cuán tremendo es todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a volver porque nos hemos desviado un poquito del tema, pero es importante entender por qué la ira de Dios viene sobre este mundo. Y hemos visto que la misericordia de Dios tiene un límite, y que cuando llega a cierto nivel, entonces comienza la extraña obra de castigo de parte de Dios. Esa gran crisis que se avecina va a comenzar en forma repentina. El incensario se echa al piso. Los carbones encendidos se echan a tierra. Eso es símbolo, se acabó la misericordia de Dios para las naciones en general. Todavía la misericordia está abierta para los individuos, pero la obra de castigo tiene que comenzar con las 7 trompetas. Vayamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 8. Ahora sí, Apocalipsis 8. Versículo 5. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Este terremoto que dará inicio a esa gran crisis es de particular interés porque los científicos, los geólogos, han teorizado por mucho tiempo que un terremoto global era, decían, físicamente imposible. Hasta la década de los 90 decían que las capas de la Tierra, o sea, las capas geológicas, estaban separadas en sí, pero ahora, a través de estudios por el satélite y fotos de láser que penetran hasta las profundidades de la Tierra, se ha descubierto que las capas tectónicas que forman los continentes son mucho más profundas hacia el centro de la Tierra que lo que antes se pensaba. Y esta información ha llevado a los geólogos, a los geocientíficos, a que cambien su manera de pensar sobre la posibilidad de un terremoto global. Antes decían, no puede haber un terremoto global. En los últimos 2 años han cambiado completamente esta posición por pruebas definitivas. Desde el año pasado, con el terremoto de Haití en enero, con el terremoto de Chile en febrero, y este año con el terremoto del Japón, estos 3 sismos han sido tan potentes,
y han llegado casi a los 9 grados en la escala de Richter. El de Japón 9.1, el de Chile 8.9, el de Haití 8.8. Ustedes saben los desastres que han causado, pero lo más tremendo es que han afectado a todo el planeta Tierra. Literalmente el eje de la Tierra se ha desviado, se ha torcido. Los polos magnéticos han sido afectados. El sismo fue registrado por los sismólogos. En todas partes de la Tierra se sintió el sacudón. Estos terremotos no son nada comparado al que menciona aquí la palabra de Dios. En realidad, el libro de Apocalipsis predice que habrá en total 4 terremotos globales en la gran tribulación. Cada terremoto marcará el comienzo y el fin de una serie de eventos que Dios quiere señalar particularmente. Y cada terremoto va a ir aumentando en intensidad en relación con el anterior. Irá rasgando y fragmentando la corteza terrestre hasta que todas las infraestructuras del planeta, como son las comunicaciones, el transporte, la fabricación y manufactura de bienes, van a colapsar durante la gran tribulación en el planeta Tierra. Estos terremotos que menciona la Biblia, el primero es el que acabamos de leer, Apocalipsis 8:5, al iniciarse las 7 trompetas. El segundo terremoto global está mencionado en Apocalipsis 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron por el terremoto 7,000 hombres. Hasta nos da la cifra de los que van a morir en ese segundo terremoto. Y los demás se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. El segundo ay pasó, el tercer ay vendrá pronto. Eso es bajo la 6ª trompeta. El tercer terremoto global está en el capítulo 11 y en el versículo 19, al terminar la 7ª trompeta, o sea, al cerrarse las 7 trompetas y al comenzar las 7 plagas postreras. Dice el versículo 18, se han airado las naciones y ha llegado tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese es el versículo 18. Y el 19, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en el santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Ese es el tercero. El cuarto terremoto global está en la 7ª plaga final, o sea, en la última de las 7 plagas finales. Y está en el capítulo 16 y versículo 18. Entonces hubo relámpagos. El versículo 17 dice, el 7º ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz del trono que dijo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen los hombres sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en 3 partes. Más adelante vamos a ver cuál es la gran ciudad que se partió en 3 partes. Una ciudad gigantesca, importantísima en el planeta Tierra, va a quedar partida en 3 partes. Se va a separar la ciudad y el mar se va a meter hacia adentro y va a quedar como 3 partes dividida. Y luego dice, la gran ciudad se partió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa
del vino llena del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron, y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras de casi 1 talento de peso, o sea, como 35 kilos. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. Esa es la última de las 14 plagas. Ahora, en este momento estamos viendo el primer terremoto. Ese primer terremoto va a ser tal que la gente lo va a sentir en el mundo entero. Y por primera vez, la gente se va a detener, espantada, y va a decir: ¿qué es esto? Porque no va a haber manera humana de medir la magnitud de ese terremoto. Si el de Japón, que sucedió hace 2 semanas atrás o 3, fue de 9.1, imagínense cuando venga este terremoto, que va a ir acompañado con otras señales impresionantes. Va a haber truenos, relámpagos, rayos, como si la ira de Dios estuviera bajando en la tierra, y se van a escuchar voces como gemidos de las profundidades de la tierra, algo totalmente inaudito que nunca antes se ha visto, como rumblings, como voces que salen de las profundidades de la tierra, el terrible ruido que va a avanzar sobre todo el planeta Tierra. Imagínense, los puentes se van a desplomar, las carreteras se van a rasgar, los aeropuertos van a quedar inoperativos, así como el de Japón, que ya no puede funcionar, quedó totalmente inoperativo. Así, los grandes medios de comunicación quedarán totalmente afectados con ese primer terremoto. Pero ahora esto no termina allí. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 8. Eso es solamente para marcar que se inician las 7 trompetas. Dice el versículo 6: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados a la tierra, y se quemó la 3/4 parte de la tierra y la 3/4 parte de los árboles y toda hierba verde. Escuchen, amigos, al poco tiempo de ese primer terremoto, y no voy a entrar ahora a explicar los detalles, pero mi investigación me lleva a creer que va a ser posiblemente alrededor de 30 días después de ese gigantesco terremoto, una lluvia de granizo encendido. Fíjense, granizo con fuego va a caer del cielo a la tierra. ¿Qué está describiendo aquí el apóstol Juan? La terminología que él usa parece estar describiendo como una lluvia de meteoritos blancos como el granizo, por lo incandescente del calor al entrar en contacto con la atmósfera. Caerán del cielo a la tierra. Y esta tormenta de meteoritos prenderá fuegos por todas partes de la tierra que no podrán ser apagados. Dice: se quemó una 3/4 parte de la tierra, y el calor hizo que la 3/4 parte de los árboles se quemara y toda hierba verde. No he visto nada. Gracias. Amigos, esta tormenta de meteoritos prenderá fuegos por todas partes, y las tormentas de viento que causarán esos gigantescos incendios forestales en el planeta Tierra destruirán millones y millones y millones de hectáreas de bosques, sembradíos, vegetación en cuestión de días.
Por supuesto que millones de personas quedarán sin vivienda por los incendios y muchos más sufrirán por esa lluvia de terror durante la primera trompeta. Ahora ustedes dicen meteoritos. Miren amigos, no debe sorprendernos porque los científicos nos dicen que esto no solamente puede suceder, sino que va a suceder y ha sucedido en el pasado. Hay datos científicos que nos muestran que ya la Tierra ha sido azotada por meteoritos en el pasado. Ustedes saben, hay cráteres por todas partes de la Tierra. Uno de los más grandes cráteres del planeta Tierra se encuentra en Tamaulipas, el segundo más grande. El primero más grande se encuentra en Sudáfrica. El segundo se encuentra en México, el tercero se encuentra en Canadá. Cráteres de meteoritos que han impactado la Tierra. Gigantescos cráteres. Meteoritos son escombro cósmico que entra en contacto con la atmósfera. Y ustedes saben que esto existe porque los vemos continuamente. Les llamamos a los meteoritos estrellas fugaces. ¿Y quién no ha visto en una noche estrellada, especialmente si usted está en el campo, no vive en la ciudad, donde las luces nos impiden verlo? ¿Quién no ha visto una estrella fugaz que cruza el cielo? Por más bonita que parezca, no es una estrella que se está viniendo abajo. Es un pedazo de escombro cósmico, gigantesca piedra o metal que entra en contacto con la atmósfera terrestre a una velocidad tremenda y se prende fuego y se ve como una estrella que está cayendo. La mayoría de los meteoritos que han caído no han sido lo suficientemente grandes como para causar desastre en el planeta Tierra. Han caído algunos en zonas habitadas, han quemado casas y otras cosas, pero la mayoría no llega a tocar la Tierra, porque se desintegran en el contacto con la atmósfera y vemos que la estrella fugaz se apaga porque simplemente se consume con la fricción al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. Algunos otros que son más grandes han caído sobre la Tierra y han dejado los efectos. ¿Qué creen ustedes que son? Todos los agujeros que tiene la luna, que se ve con un telescopio. Cuando uno mira la luna en un telescopio, dice, parece un queso de esos con agujeros, ¿verdad? Y hasta de niños pintábamos la luna como un queso todo con agujeros. Son cráteres de meteoritos que han golpeado la luna en el pasado. Y esto sucede continuamente en el universo. Uno de los más terribles fue en el año 1994, cuando un meteorito, no un meteorito, era un asteroide gigantesco, venía en camino al sistema solar. Los científicos, los astrónomos no lo hubieran detectado si no hubiera explotado este asteroide en el espacio. Explotó y se partió en 4 pedazos. Esto fue en 1994. Y ese asteroide partido en 4 se dirigió en camino al planeta más grande del sistema solar, a Júpiter. Y hoy en día todos los científicos saben lo que es el efecto Júpiter. Antes decían, no, meteoritos tan grandes no se han visto en el espacio. Cuando estos 4 pedazos que ya estaban partidos impactaron a Júpiter, los científicos lo habían visto venir porque explotó haciendo una explosión en el espacio, y lo siguieron. Y cuando llegaron a impactar, no alcanzaron a ver el impacto sobre Júpiter, porque sucedió del otro lado de Júpiter, cuando estaba en la cara que no se veía desde la Tierra. Pero en menos de 3 horas Júpiter dio la vuelta y se alcanzó a ver las gigantescas columnas de millones de kilómetros y kilómetros en la atmósfera de Júpiter, que se elevaban como columnas de humo, de escombro y fuego. Parecía una explosión atómica que se veía a simple vista en Júpiter. Tan y tan grande fue el impacto que uno de los cráteres
que dejó uno de los 4 pedazos del asteroide que se partió, impactó Júpiter. Uno solo, el cráter es tan grande que le entrarían 2 planetas del tamaño de la Tierra, el uno al lado del otro. Imagínense lo que es eso. 2 planetas como la Tierra, uno al lado del otro, entran dentro del cráter que dejó uno de esos asteroides que impactó Júpiter en 1994. La Tierra ha sido impactada muchas veces. Y déjenme contarles rápidamente, yo viví por 15 años en la ciudad de Chicago. Chicago es una ciudad muy hermosa, muy grande en los Estados Unidos, junto al gran lago de Michigan. Pero Chicago tiene una historia muy interesante. En el año 1871 sucedió el famoso fuego de Chicago. La ciudad fue destruida. Más de una tercera parte de la ciudad quedó totalmente arrasada por el famoso incendio de Chicago en el mes de octubre de 1871. Más de la mitad de la ciudad fue afectada, se quemó, pero una tercera parte quedó nada más que cenizas. Murieron miles y miles de personas en ese fuego que fue de noche. No se sabía la causa de ese fuego. Se atribuyeron muchas causas, pero hoy en día los científicos saben lo que pasó, porque el fuego no sucedió en un solo lugar y se extendió por toda la ciudad tan rápidamente. Lo que hizo que se quemara una tercera parte de la ciudad de Chicago esa noche de octubre de 1871 fue que en distintos lugares de la ciudad a la misma hora comenzaron fuegos simultáneamente. No se explicaban cómo pudo ser. Pero lo que más los asombró fue que después las noticias llegaron que en esa misma noche, a la misma hora, en una línea recta como de 700 kilómetros a lo largo de 5 estados al norte de Estados Unidos, el estado de Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana y Michigan. 5 estados fueron afectados con fuegos misteriosos que se prendieron simultáneamente a la misma hora en 5 estados distintos a lo largo del norte, una franja norte de los Estados Unidos. La misma hora que se quemó la ciudad de Chicago. ¿Cómo se podían explicar que Chicago comenzó a prenderse en 14 lugares distintos al mismo tiempo? Hoy en día se sabe que fue una lluvia de meteoritos que impactó el norte de los Estados Unidos. Un pueblo en Michigan fue totalmente quemado esa misma noche del incendio de Chicago. Ese pueblo se llamaba Peshigo, en el estado de Michigan. Se quemó que no quedó una sola casa totalmente porque le impactó uno de esos. Un sobreviviente que estaba fuera de la ciudad, un testigo ocular, igual que testigos oculares en la ciudad de Chicago, que estaban despiertos a esa hora, dieron testimonio de que vieron bajar del cielo como bolas de fuego que caían e impactaban sobre la ciudad. Y ese pueblo fue destruido por una de esas bolas de fuego. Es interesante lo que estamos compartiendo con ustedes, porque la Biblia predice que la primera trompeta va a ser una lluvia de meteoritos que va a prender fuego una tercera parte de los árboles y bosques del planeta Tierra. Imagínense el impacto global cuando ese aire caliente suba a la atmósfera y se riegue por todas partes del planeta, como está sucediendo ahora con lo que pasó con el terremoto en Japón. Ahora la radiación está afectando a todo el planeta Tierra. Ya nos dicen que nos cuidemos, que si llueve salgamos con una sombrilla por la radiación que está en lo que es el jet stream, o sea, la franja de aire que circunda la Tierra, las corrientes de aire que se van moviendo de un continente a otro, ya está afectada con la radiación. Y amigos, eso es solo la primera trompeta. ¿Saben lo que dicen los científicos?
que la Tierra pasa continuamente por campos magnéticos de escombro espacial. Las Pléyades. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Todos los años pasamos. Hasta ahora, las lluvias de meteoritos no han sido tan grandes como para afectar la Tierra, pero la Biblia predice que vendrá una que literalmente va a golpear esta tierra. Miren lo que dice la segunda trompeta. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo así como un gran monte, una montaña ardiendo, fue lanzada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió como en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí está hablando que después de la lluvia de meteoritos ardientes, según mi investigación bíblica, unos pocos días más tarde después de la lluvia de meteoritos, el planeta Tierra recibirá el golpe fatal, no de uno, sino de dos horrendos impactos de asteroide. El primer asteroide impactará un océano, y el segundo impactará uno de los continentes. Lean la tercera trompeta. El tercer ángel, versículo 10, tocó la trompeta, y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Como una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Miren, la primera se describe como una montaña ardiendo que se precipita en uno de los océanos. La segunda cae sobre el continente, las fuentes de las aguas de los ríos. El primer impacto de la segunda trompeta, que caerá en uno de los océanos, levantará una serie de olas gigantescas, mareas extraordinarias, tsunamis tan grandes como jamás se han visto, que inundarán todas las ciudades costeras en el perímetro del océano donde impacte este asteroide. Los puertos marítimos y las ciudades costeras, notorias por su conducta inmoral como son los puertos, desaparecerán por completo a un costo gigantesco de vidas humanas. Los sobrevivientes quedarán espantados, asustados, llenos de miedo y estrés, así como leímos anoche que dijo Cristo en Lucas 21, versículos 25 y 26. En la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Una tercera parte de los barcos quedarán destruidos, aún los que estén anclados en puertos distantes al otro lado del océano. Las olas los van a arrasar y los van a destruir. Ustedes vieron las imágenes del tsunami en el Japón. Sí, nos acordamos, pero casi se nos habían borrado las imágenes del tsunami en Indonesia, el del 2004. Pero las que sucedieron hace 2 semanas y media atrás no las podemos borrar. Ver los automóviles, los camiones, las trocas siendo llevadas por las olas como si fueran juguetitos. En lo que vimos por televisión, en las noticias, se parecían juguetes de niños que estaban siendo arrastrados por las olas como que fueran juguetitos. Los aviones en el aeropuerto eran llevados por las olas y arrastrados. Imagínense el peso en toneladas que tienen esos aviones, y los arrastraron las olas. Las olas se metieron, dejaron un desastre espeluznante. La foto es impresionante. Tengo una colección de fotos que bajé del internet. El desastre es increíble. Todo
todo destruido en su camino. El mar se metió hacia adentro y arrasó todo por el camino. Imagínense cómo será cuando un asteroide impacte uno de los océanos. Vamos a hablar un poquito más de esto de asteroides, porque los científicos nos dicen que esto está a punto de suceder. Es más, lo que se conoce como el efecto Júpiter es que cuando los